Y lo dicho, el presidente Donald Trump tuvo que frenar sus hostigantes medidas y entender que lo que estaba haciendo no era una medida que estuviera ayudando a su país y por el contrario estaba perjudicándolo en todas las maneras posibles. Obviamente él sale con una narrativa de héroe diciendo que ya era hora, que era momento, ya que China hizo o tomó retaliaciones, manejando el discurso para no hacerse ver o no dejarse ver como lo que está haciendo en este momento, alguien que está perdiendo en muchos sentidos porque su economía está desmejorando y sus objetivos a lograr no son lo que realmente se está generando con esta medida. Y es que se ve muy claro como todos los demás países o en todos los demás países existe una sensación de inconformismo y de intranquilidad con todo lo que él está haciendo, como él está haciendo un abuso de poder y de autoridad, ya que es el país o la nación con más poder económico actualmente, y cómo él usa eso a su ventaja para seguir teniendo ventajas comparativas con el resto de naciones. Así que vamos a empezar a desmenuzar cómo es que todo esto está saliendo tan mal y la razón por la que él tuvo que frenar, que no es porque todo esté bajo control y así lo haya planeado, y es que entendamos que solo hace 8 días él empezó a tomar estas decisiones y en ese tiempo ya para la decisión, es decir, de verdad hubo una planeación estratégica cuando 8 días después de su decisión tiene que frenar casi que por completo por 90 días porque ¿qué está sucediendo ahí? ¿Qué es lo que genera que realmente esto no esté funcionando y él tenga que retroceder con un discurso de héroe frustrado? Pues si recuerdan mi video anterior, yo les explicaba cómo uno de los supuestos goles que él quería meter, tratando de convencer a las masas de algo ilógico, era que al dañar las bolsas de valores de forma intencional, haciendo que miles de millones, o en este caso billones de dólares se perdieran, para lograr que la deuda estadounidense fuera más barata, pues ni siquiera eso le salió bien, porque es que cuando empezó esta medida, las tasas de interés de los bonos de los Estados Unidos estaban en 4% y antes de tomar la medida ayer estaba ya en el 5%. Es decir, esa deuda que tiene que refinanciar para este año los Estados Unidos por 9 billones de dólares, pues incluso les estaba saliendo más costosa. Así que si quieren entender un poco más cómo funcionaba lo de los bonos, que básicamente es inestabilizar las bolsas para que todos invirtieran en los bonos del Tesoro de Estados Unidos y no en la inversión privada, pueden ir a mi video anterior, ahí hago un desglose y una explicación completa de cómo es que iba a funcionar supuestamente esta técnica económica para que la deuda estadounidense fuera más barata. Pues ya vemos que no, que todo le salió al revés, que le salió muchísimo más costoso, y es que un 1% adicional en las tasas de interés en una deuda de 9 billones de dólares pues incrementa el valor de manera extraordinaria y haría que el fisco estadounidense estuviera incluso peor de lo que ya está. Recordemos que su deuda pública es más del 100% de su propio PIB. En Colombia, que estamos mal, tampoco nos acercamos a ese nivel y llegamos a niveles cercanos al 60% de nuestro propio PIB. Y es que los inversionistas y los países en general ya no confían tanto en el gobierno estadounidense, es decir, hasta eso les está saliendo mal. Es que recordemos que los bonos del Tesoro de Estados Unidos es la transacción más confiable que existe. Si el mercado bursátil está inestable, todos los inversionistas se van a los bonos, no solo de Estados Unidos, sino en general de los países, de los gobiernos, porque es lo que genera, claro, menores tasas de interés, pero mucha mayor estabilidad. Pues incluso eso no le funcionó porque es que recordemos que aquí el mercado no se dañó por sí solo o por situaciones externas, sino que fue el mismo gobierno estadounidense quien hizo que el mercado bursátil se dañara. Entonces, ¿cómo iba a pretender que los inversionistas confiaran en esos bonos que vienen de un gobierno que se está volviendo menos creíble cada vez? Y eso nos lleva a la pregunta, ¿será que esa falta de credibilidad está haciendo que las demás naciones empiecen a agruparse para aislar a los Estados Unidos de las decisiones y del comercio? Porque es que ya vemos como mandatarios europeos, por ejemplo, el presidente de España fue a China para empezar a entablar negociaciones para que las dos grandes potencias se puedan unir. Ojo, obviamente eso le haría mucho daño a los Estados Unidos, pero es que él fue quien empezó el juego. Uno no puede empezar a jugar un juego esperando que los demás no reaccionen. Y aquí pues ya vemos que, claro, por sí sola la Unión Europea o por sí sola China sí tienen un PIB mucho menor y una fuerza económica mucho menor a la de Estados Unidos, pero juntas, tanto la Unión Europea como China, son mucho más poderosas y fuertes y comercian mucho más que lo que comercia Estados Unidos y que el PIB que tiene Estados Unidos. Entonces, esta es otra movida que puede ir en contra
de los intereses de los Estados Unidos y otra razón por la cual Trump puede empezar a bajar también en popularidad. Claro, y él bajó los aranceles justamente porque es que todo esto se le está yendo en contra, todo esto se le está saliendo de las manos y hay un mal manejo de la economía, todas las cosas están empezando a salir más costosas para los estadounidenses, es decir, se genera inflación y eso genera incomodidad y generalmente la incomodidad que se genera en un país se traduce en menos votos en las siguientes elecciones. ¿Y qué pasa aquí? Voy a explicar algo importante. A diferencia de Colombia, que en el mismo año se escoge tanto el Congreso de la República, el Poder Legislativo, como el presidente, el Poder Ejecutivo, y los dos poderes gobiernan durante los 4 años de gobierno, en Estados Unidos no sucede lo mismo. Un presidente en Estados Unidos empieza su mandato con el Congreso anterior y a mitad del periodo, es decir, la mitad de 4 son 2, entonces en el segundo año de gobierno de un presidente, se cambia de Senado, es decir, en 2026 va a haber, y de Congreso en general, en 2026 va a haber elecciones. Entonces un presidente estadounidense lo que tiene que hacer es, durante los 2 primeros años, portarse y hacer las cosas de la mejor manera posible para tener una imagen favorable, para que así su partido pueda lograr la mayor cantidad de votos para el Congreso y de esta manera que el presidente tenga la mayor cantidad de aliados en el Congreso para que sus reformas e ideas pasen fácilmente del Ejecutivo al Legislativo. Pues en ese orden de ideas lo que hizo Europa en una jugada maestra que muestra ser mucho más inteligente es que no le puso arancel a todos los productos estadounidenses porque igual ellos dependen de mercancía y eso afectaría la economía y el bolsillo literalmente del consumidor europeo, lo cual sería no muy bueno y eficiente. Lo que se hicieron fue ser estratégicos y hay estados de Estados Unidos que son obviamente muy demócratas y otros que son muy republicanos. Pues lo que hicieron ellos fue, en la Unión Europea, es ponerle solo arancel a esos productos de esos estados que son mayormente republicanos, que siguen mayormente a Donald Trump, para que esos productos como la madera, la soya, la carne que se exportan a Europa sean mucho más costosos de exportar, se exporten menos, haya una afectación en la economía de esos estados y por ende una desfavorabilidad de la visión del presidente Donald Trump y por ende que estos votantes no voten por el Partido Republicano, afectando los 2 últimos años de gobierno del presidente Donald Trump. Es una jugada muy inteligente por parte de la Unión Europea. Es que como se dan cuenta, en una guerra comercial no solo juega lo económico, sino que lo político es muy importante. Y evidentemente Donald Trump ha tenido que echar para atrás y echar para atrás de nuevo con ese discurso transformado diciendo que todo está bien, que él es el héroe y que de hecho es por un favor que está haciendo dejando de poner aranceles y congelándolos por 90 días, pero no, como nos damos cuenta, es para protegerse porque hay indicios que los mismos republicanos le han dicho y le han puesto presión como, no señor, nosotros ya no aguantamos más, una cosa es los aranceles que afecten al pueblo, allá ellos, pero nosotros no nos podemos ver afectados en las elecciones para el 2026 del Senado y Cámara, entonces bájele un poquito porque nos está afectando. Y evidentemente lo que ya mencioné, la economía y la deuda externa e interna de Estados Unidos estaba siendo mucho más costosa, más la inflación interna, todo esto generaba una bomba de tiempo para completa desfavorabilidad del presidente que le gusta que le besen el trasero. Ojo, un presidente muy anti-LGTBI, pero le gustan los besitos en el trasero, como nos decía ayer. Pero quién soy yo para juzgar. Así que esta teoría de que los países están aliando para irse en contra de Estados Unidos no está comprobada, pero ya hay actos que demuestran esa versión. Y es que lo que sí es cierto es que ya muchos dicen tener una desconfianza por el gobierno estadounidense, una desconfianza que hace que se alejen y que tomen medidas diferenciadas porque a nadie, a ningún país y el orgullo de un mandatario no está como para aguantarse las bromas que hace Donald Trump de besos en el trasero, de ustedes me deben todo a mí, cuando empezando estas reglas actuales del comercio mundial se establecieron casi que después de la Segunda Guerra Mundial, liderada por los Estados Unidos, es decir, que todas las fórmulas comerciales de comercio exterior, valga la redundancia, están dictaminadas por el mismo Estados Unidos que siempre había usado eso para su beneficio. Pero cuando empezó a entrar otra potencia que hacía lo mismo que ellos, las mismas irregularidades, y a través de ello, a través de el lineamiento y el mapeo que dejó Estados Unidos para el comercio mundial, llegar a ser una potencia, pues a eso sí ya no les gustó.
porque ellos siempre han utilizado a los otros países a su favor y no han permitido que estos países, por ejemplo, los castiguen, sino que ellos siempre son los castigadores. Pero ahora, en este periodo, ellos lo que dicen es, ya no nos gustó estas reglas de juego que nosotros pusimos, entonces hay que jugar un nuevo juego donde salgamos nosotros beneficiados. Algo ventajoso, ¿no? Si uno pone las reglas, uno juega el juego con las reglas puestas. Pero lo que sí es verdad es que hay ya una desconfianza en los Estados Unidos, en las instituciones de Estados Unidos, y eso se nota, de nuevo repito, en los bonos del tesoro, que ha sido la cosa más sólida, pero que por primera vez los inversionistas deciden, no, 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 yo tampoco, está mal el resto de la bolsa, pero no voy a llevar mi dinero tampoco a los bonos del tesoro porque hay inestabilidad y eso es lo que se logra con un autoritarismo. Por eso, para nuestra fortuna, en Colombia hay instituciones independientes y muy sólidas, por ejemplo, como el Banco de la República, que cada vez el presidente Gustavo Petro e incluso presidentes anteriores como Uribe han querido interferir en las decisiones de este banco central, pues, pero afortunadamente la independencia de este banco ha logrado que los mandatarios de turno no se intrometan, no introduzcan sus políticas agresivas y manejen así todo el país de una manera que, como vemos, los grandes líderes tienen una necesidad de manejarlo todo, pues no, hay pesos y contrapesos y estas instituciones son importantes por algo, pero en Estados Unidos le están empezando a perder credibilidad a estas instituciones justamente gracias a Donald Trump. Y por último, es que no hay cosas buenas aún que decir de este manejo de la economía tal y como lo tiene Trump, porque incluso hay otras teorías que dicen que él, sí, a propósito, dañó la bolsa, pero para enriquecerse más a él mismo y a algunos de sus amigos. Esta es la teoría conspirativa que no tiene nada lejano de la realidad y es muy curioso que hay muchas casualidades dentro de ella. Voy a explicarla. Resulta, claro, cuando una bolsa de valores empieza a caer, lo que significa es que las acciones de las empresas que componen esta bolsa y de los gobiernos y demás y todo lo que está metido ahí, todo esto empieza a disminuirse, los valores. Entonces, si una acción valía 100 pesos y se empieza a dañar ese mercado bursátil, esa misma acción de ese mismo ente va a costar ahora no 100, sino que 5. Y las empresas empiezan a perder un montón de dinero. Claro, ya en 8 días veníamos viendo cómo las bolsas bajaban, bajaban, bajaban. ¿Y qué es lo curioso acá? Ayer el presidente Donald Trump, viendo que la bolsa estaba cayendo y dando supuestos mensajes de ánimo a su pueblo, en la mañana dijo, tranquilos, y lo anunció por su red social, es hora de comprar. Esta es la hora, crean, es la hora de comprar. Y todos decían, pero eso no tiene sentido. Si todo este descontrol y todos estos desacuerdos y los aranceles y todo el desequilibrio que esto está generando, evidentemente no es hora de comprar porque no hay nada que garantice estabilidad. Oh sorpresa, 4 horas más tarde, después de haber anunciado este mensaje, el presidente Donald Trump sale con otro en el que todos conocemos diciendo, voy a parar por 90 días los aranceles, solo voy a dejar esa base de 10% para todo el mundo, tranquilos todos, el mercado se va a mejorar. ¿Y qué genera eso? Pues eso genera de nuevo una confianza en el mercado. Todos nos dimos cuenta como ayer las bolsas volvieron a repuntar y obviamente esta gente que había comprado acciones muy baratas en las horas de la mañana se volvieron o se les triplicó sus recursos en las horas de la tarde, un movimiento demasiado curioso y es demasiado curioso que justo el presidente haya dicho tranquilos, es hora de comprar. Pues esto es una teoría no comprobada aún de que de hecho lo que quiere el presidente Donald Trump no es el pueblo norteamericano, sino seguir favoreciendo su riqueza y la de sus más allegados. Mucho sentido podría tener y tiene porque es que el mercado es muy incierto a menos de que alguien muy intrusivo diga lo que va a pasar y él, pues que es una persona que lleva tantos años en el mercado bursátil y sabe cómo se maneja, muy probablemente sabía que si da un mensaje bueno, muy importante, después de que estuviera en caída la bolsa, pues esto la iba a repuntar y quien hayan comprado acá en la caída, pues sus acciones se iban a valorizar y triplicar sus ganancias. Así que, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál es la teoría más creíble? ¿Donald Trump está actuando para ganar más dinero y sus amigos? ¿O Donald Trump realmente no sabe lo que está haciendo y cree que con su patanería iba a lograr que los demás países le siguieran la corriente y se dio cuenta que de hecho la tiene mucho más difícil y que el resto de naciones está de hecho intentando aliarse para evitar que países como Estados Unidos vuelvan a patearlos de esa manera? Por ejemplo, los mismos países latinos, Europa y China, todos los demás están buscando estrategias en contra de él y por ende le tocó bajarle
a su altanería? ¿Cuál será la verdad en todo esto? ¿Donald Trump realmente no es un buen administrador y aquí nos estamos dando cuenta de su populismo? Cuéntenme ustedes qué piensan en los comentarios, yo los leo, quiero saber su opinión al respecto, cuál debería ser la posición de los demás países para no permitir que otro país, cualquiera que sea, haga bullying con todos los demás. Así que si les gustó mi video no olviden darle like y por supuesto pueden suscribirse a mi canal Tato Ortúa. En este canal pueden encontrar mucho análisis de política y economía, hablo de Petro, hablo de Donald Trump, hablo de todas las cosas de actualidad que nos interesa, así que nosotros nos vemos en el próximo.